práctica así es. Si ustedes no pueden por razones laborales asistir cuando ya sea semipresencial la cosa, no hay problema, los materiales van a estar en el sitio, en el campus. Ustedes van a tener materiales de apoyo siempre de todas las cuestiones, pero no van a tener ese respaldo. Así que se recomienda ver si se puede hacer, aunque sea el tiempo de asistir, o ver si alguien se encarga de grabar la clase de alguno de los compañeros y la comparte o algo. Pero en nuestro caso, Yo, aquí sí es obligatorio. Ya en la cuestión presencial, no, en la cuestión presencial solo es necesario tomar fotografías y llenar los listados de asistencia. ¿Qué, ibas a decir algo, Sadiel? yo tenía entendido, ingeniero, yo Ajá. tenía entendido de que parece de que la asistencia era un requisito para hacerse el parcial. Depende del tutor o del coordinador de la asignatura, porque hay coordinadores de la... Vaya, hay una ley que dice de que es un requisito para hacerse el parcial, tenés toda la razón. No me acuerdo de la ley, fíjate, no me acuerdo. Pero esa ley se aprobó cuando yo era estudiante y se aprobó justamente porque los ciclos en la universidad, los ciclos presenciales, empezaban 200 gentes en la materia, 300 gente, que ni cabían en las aulas, un montón de gente parada y sentada en el suelo. Después del segundo parcial ya solo 30, 15, 20. O sea, porque la gente ya estaba tan atareada con sus otras asignaturas que ya ni siquiera hay chance de llegar a la clase, ¿no? Y el problema es que mientras menos llegaban a la clase, menos se preparaban, porque no llegaban ni a ver cómo eran los procedimientos, ni todo, nada de eso. Y salían más tronados, ¿va? Entonces, por lo menos en ingeniería eso era triste, ¿va? Aquí en estas modalidades la situación es más chivo porque ustedes tienen más respaldos, tienen las clases grabadas hasta este punto, pueden verlas las veces que ustedes quieran, o sea, están realizando casi que todo en formato virtual, o sea, hasta cierto punto es mucho más ventajoso. Sin embargo, la mayoría de tutores no lo exige, ni los coordinadores. O sea, si los tutores lo exigen es porque los coordinadores les han puesto como requisito esa situación. Pero mientras tanto no, por lo menos en esta asignatura no es un requisito. Y en la otra asignatura que estoy dando, que es lógica para computación, tampoco es un requisito. Así que ustedes esténse pendientes al inicio de cada ciclo. Si a ustedes les mencionan que la asistencia a las tutorías o a las clases va a tener alguna ponderación o alguna agravante para el examen, porque en cualquier caso se puede tomar en cuenta, porque en la ley se establece así. Pero eso ya queda a criterio de cada coordinador. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta de esto que estábamos platicando? Sí, me imagino, Lick, que Ah, lógico, los parciales ya cuando sea presencial, me imagino que se tendrían que ir, ¿verdad? ¿perdón? Ya cuando se haga, o sea, cuando ya esté, por decirlo así, en la normalidad todo esto de semipresencial, los parciales sí se tienen que hacer presente, ¿o? Exactamente, exactamente. Los parciales, o sea, yo nunca hice un parcial, eh, ¿cómo se dice? Un parcial así presencial, porque yo empecé a trabajar en esa cuestión el año pasado, y el año pasado, antes del primer parcial de las asignaturas, fue que todo esto tronó por lo de la situación actual. Pero sí, tenía entendido, incluso a nosotros se nos dieron instrucciones de que los parciales iban a ser presenciales. Así que por lo menos para los parciales ustedes deben eh, pedir permiso si tienen trabajos o cuestiones así. Por el momento está bien sencillo porque lo pueden hacer desde cualquier dispositivo, pero al final de cuentas se viene a complicar un poquito más la situación en la cuestión presencial porque ustedes ya deben movilizarse, deben asistir a las sedes. No sé cómo se vaya a manejar esto de aquí al futuro, ¿verdad? Pero por lo menos este ciclo y considero que el siguiente van a ser de esta manera. Así que ahí ustedes vayan tomando en cuenta esas situaciones. Si se les informa que el próximo ciclo también se va a mantener virtual, ustedes pueden seguir con el ritmo de vida o el ritmo que ustedes llevan en sus actividades. Pero una vez volvamos a la normalidad, van a tener ustedes que adecuarse
a las situaciones que se establezcan en la universidad. Si no pueden ir a las clases, pues por lo menos estar pendientes con las cuestiones de los exámenes, porque generalmente se hacen presenciales. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo estás, Karina? Mucho gusto. No nos escucha Karina todavía. Quizás anda por ahí haciendo sus cosas. Bueno, ¿hay alguna otra consulta respecto a esta temática? Hola, hola, bueno. ¿Cómo estás? Bien, por aquí, gracias. Me alegro, qué bueno. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta respecto de la modalidad? Tengo entendido que las sedes, vaya, otra cuestión también que puede pasar, le voy a mencionar, es que no sé ni por qué, pero habían estudiantes que se quejaban en esa cuestión de las sedes, de que los ponían en una sede que no les correspondía. Vaya, imagínense a mí en este caso. Yo soy de Lourdes Colón y ustedes están unidos, el grupo virtual de San Salvador. El grupo de San Salvador se partió en dos. La segunda parte del grupo de San Salvador se me entregó a mí y se me puso también una parte del grupo de Usulután. Entonces, ¿cómo le tendríamos que hacer ahí si tocara presencial la cosa? O sea, ¿tendría yo que ir a Usulután o los de Usulután se tendrían que venir a San Salvador o los de San Salvador ir a Usulután? ¿Cómo sería la cosa? Es un gran relajo. Una vez ustedes se den cuenta que la cosa va a ir volviendo a la normalidad, no se vayan a dejar ir así que no importa cómo quede la cosa. O sea, hay que averiguar bien cómo va a ser la situación para procurar que nos quede de la manera más adecuada posible. En teoría, los que viven en Usulután deberían ir a Usulután, justamente en la sede de Usulután. Pero conocimos un caso en Santa Ana y me pusieron quejas los estudiantes que a alguien de Sonsonate lo habían puesto en Santa Ana y le tocaba ir de Sonsonate a conectarse a la sede de Santa Ana para recibir sus clases. Así que hay que estar pendientes con eso cuando sea el momento. De todos modos, los detalles para quienes se vayan conectando luego van a quedar aquí grabados por si los quieren ver. Estamos hablando para Karina y Alejandro sobre las cuestiones cuando la modalidad vuelva a ser como normalmente es. Ustedes han entrado en el periodo en el que la modalidad es plenamente virtual debido a la pandemia. Pero una vez se vuelva a la normalidad, ustedes van a tener que viajar a las sedes. A la sede en la que van a quedar inscritos, ¿verdad? Si ustedes están en San Salvador, viven en San Salvador, imagino que les va a tocar ir a la sede central de la universidad. Y si están en otro departamento, les va a tocar ir a la sede correspondiente, a recibir sus clases, a hacer sus exámenes, a conocerse con el tutor, etc. Entonces, ahí estén pendientes con eso. Vaya. Gracias por... Ok. Entonces, y les mencionaba también a sus compañeros que es probable que las clases entre este ciclo y el próximo ciclo se mantengan así tal cual lo estamos haciendo. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla ahí? Vale, ok. Entonces, es probable que en este ciclo y en el siguiente se mantengan las clases, las tutorías, los exámenes y todo en formato plenamente virtual. Así que, mientras, si ustedes no tienen ningún problema con esta modalidad, nos vamos a mantener así todo el año. Se prevé. No estoy seguro si para el próximo ciclo van a haber cambios, pero inicialmente, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, se maneja que sí. El otro ciclo todavía va a ser plenamente virtual. Entonces, entrando en el 20 un poquito de la temática de hoy, aquí les muestro el relajo este. A estas alturas les quería mencionar. Vamos a irnos a la orientación académica para echarle un ojito a esta cuestión. Aquí tenemos la orientación académica que siempre la revisamos.
La cuestión importante que les debo mencionar de aquí es felicitarlos hasta este punto y agradecerles por estar pendientes de las tutorías y las clases y las consultas que ustedes hacen y las situaciones que ustedes plantean en las redes sociales, en correo, etc. Estamos ya por finalizar el ciclo. Así que yo quiero felicitarlos por eso. En esta ocasión estamos realizando la tutoría 5 oficial. Quiero ver dónde estamos aquí. Es la tutoría 5, esta. Si ustedes se fijan, en total son 12 tutorías. De repaso 1, de repaso 2, de repaso 3, de repaso 4, de repaso 5 y oficiales de la 1 a la 6 igual. De repaso hay una sexta también. Entonces, siendo de que son 12 tutorías, el total porque son 6 y 6, ahora estaríamos completando la número 10. Entonces 10 entre 12 constituyen el 83% del curso en cuestión de tutorías. Así que felicitarlos por estar pendientes hasta este momento. Y si se fijan, ahorita solo hemos conectado 6. Así que yo les felicito y les agradezco por eso. Y tengan en cuenta ustedes siempre de que no tiene ningún valor específico la tutoría para conectarse, ningún valor, por lo menos en esta asignatura, de ponderación para que ustedes sumen puntaje a alguna actividad. Pero si ustedes están conectados, participan, las grabaciones y las capturas de pantalla que yo siempre tomo están a disposición de la coordinación de carrera y de coordinación de cátedra. En el caso ustedes puedan necesitar algo o les haga falta algo al final, o las personas que han estado pendientes del curso, han estado participando y han estado demostrando su participación, pueden tener beneficios adicionales respecto a las personas que no han entregado sus actividades, que no han hecho el esfuerzo, etc. Así que les agradezco que estén conectados aquí, les felicito porque están conectados. Sé yo que ustedes tienen un montón de actividades ahorita. Giovanni me estaba diciendo de que estamos jodidos, ¿no? Que ahorita ya como que la pita ya en la nuca ya está sintiéndose algo pesadita. Porque yo entiendo, yo he sido estudiante, sé que las actividades se acumulan, sé que hay un montón de trabajo ahorita. Me imagino de que ustedes ya están sintiendo el peso del ciclo a estas alturas, el peso del fin de ciclo. Y más o menos esto va a parar cuando ustedes terminen su segundo parcial. Una vez ustedes terminen los segundos parciales, eso se acabó. Y si no hay asignaturas que se queden pendientes, pues todo nice. Entonces, a estas alturas ya completamos con lo que vamos a finalizar ahora el 83% de las tutorías. Solo nos quedarían pendientes la tutoría de repaso número 6 y la tutoría oficial número 6. En cuestión de las tareas, la tarea número 3 se entrega mañana. Tenemos hasta mañana a las 11:55, si no calculo mal, para hacer la entrega de la tarea número 3. Yo espero Disculpe, que Lick, ustedes... no es Dale, el día sí, lunes. El día vamos lunes. a revisar. En la plataforma hay 24. Vamos a revisar. Yo tengo entendido que es el 23. Incluso me lo dijo la coordinadora hace un par de días. Pero revisemos. Si está hasta el 24, qué maravilla. Para eso estoy aquí al suave. Ajá, yo le recomiendo que de todas maneras no se vayan a confiar, porque suban un respaldo el 23. A más tardar. Lunes. Ah, pero mira, ve. Obviamente es el 23. ¿Ya te fijaste? Sí, ya me fijé. Entonces no te dejaron domingo 23 a las 11:55, sino que te dieron 5 minutos más. O te dieron un minuto más después de las 11:59. Entonces, de todas maneras, aquí te dice cuánto tiempo queda. Un día y 3 horas. Poquito Okay. menos, Gracias. poquito más de 3 horas, sí. Entonces se me hacía raro que fuera lunes. Si era lunes, qué maravilla, pero no es lunes, o sea, es el inicio de lunes.
Así que no se vayan a ir en vano. Suban ahí con tiempo un buen avance de su tarea, o si la tienen completa, subanla completa. Entonces, una vez finalizada esa tarea, solo les va a quedar pendiente el ensayo. Ya conocen ustedes la mecánica de la tarea. Vamos a irla a ver ahorita. Quiero ver. Contenidos. Unidad 5. Vamos a irnos a la unidad 4. Bueno, creo que por aquí tenía los documentos. Mi rúbrica de la tarea 3. Entonces, ya se pueden ustedes cómo va esta cosa. En el mismo molde de las investigaciones anteriores, es fundamental nada más investigar acerca de estas temáticas. Impacto de las tecnologías tanto en las tutorías 4 prácticamente abordamos estas temáticas, y todavía en las 5 porque aún hay chance para entregar. Entonces se solicita que ustedes hayan leído todo esto. He recibido consultas de parte de ustedes sobre estas cuestiones, así que sé yo que han trabajado. Entonces les animo a que entreguen lo mejor posible esta tarea para obtener un buen resultado, porque ya son las últimas actividades. Sé yo de que está tedioso esto, o sea, esta tarea no es difícil, pero es tediosa porque hay muchos puntos a considerar, un montón de detalles, y tomarlos en cuenta todos lleva su tiempo. Entonces, mientras más detalles, su nota va a ser más elevada. Así que les invito a echarle ganas. Mañana cierra este periodo y el ensayo académico se va a cerrar. Quiero ver. ¿Qué lo hicimos? La orientación académica, creo que en la otra página. El ensayo académico se va a cerrar el día 6 de junio. No sé si hasta este momento ya se habilitó un espacio para la entrega. Vamos a ver. Aquí está. Tenemos hasta el domingo 6 de junio para entregarlo. Quedan 15 días y 3 horas. Entonces, échenle ganas ahí. Hagámosle frente y tenemos chance todavía para realizar esta situación. Este ensayo va a ser corto. O sea, no son tantas páginas como en una tarea. Sin embargo, vamos a hablar acerca de eso en este momento. Si tienen alguna duda o alguna consulta, denle ahí, no tengan pena y me interrumpen. Vaya, en cuestión de la tarea, es cierto que ya a estas alturas deberían haber terminado casi la tarea. Si hay alguna consulta, díganme. ¿Tienen alguna pregunta o algo que agregar aquí? ¿No hay nada que decir de parte de ustedes? ¿Alguien quiere ahí poner queja o hacer algo ahí con todo? ¿Aclararme a mí algún punto o hacer alguna pregunta? No hay. Vaya. Entonces, ¿qué es el ensayo? En la ocasión anterior no lo tocamos así tan profundamente. Yo les di un punto de vista de cómo deben hacer su ensayo, pero quedaron varias dudas en el aire. Así que vamos a estudiar en detalle qué va a ser este ensayo. ¿Quién me quiere decir qué ha entendido sobre esta actividad, lo que se va a hacer sobre esta actividad? ¿Quién me cuenta ahí qué ha comprendido de cómo va a ser esta onda? Yo he entendido que nos va a dar el tema, ¿verdad? Aquí acabo de leer. Entonces Ajá. vamos a dar nuestro punto de vista sobre ese tema.
Exacto, así es. Bien, perfecto. Ya tenemos la primera impresión. Y es correcto, así es. Dado que no es una investigación, se les va a proporcionar algo de lo cual ustedes van a hacer su punto de vista, su análisis, etcétera. Su información, sus conclusiones, etcétera. ¿Cuál va a ser esa información o esas temáticas? ¿Alguien que me diga? ¿Alguien si ya lo leyó o alguien que ya lo sepa? ¿Alguna idea? Vale, no lo vamos a leer a detalle. Ensayo académico. ¿Cuál es el objetivo de una investigación? ¿Alguien que me diga cuál es el objetivo de una investigación? El objetivo de la investigación es irse a tirar al agua. Entonces ustedes leen el título ahí, dicen impacto de las TICs. ¿Qué es esto? Nos venimos aquí y buscamos TICs. ¿Qué son las TICs? Son tal y tal cosa. Son las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, a partir de que nosotros hacemos esto, nosotros ya estamos haciendo una investigación. En el caso de un ensayo académico, no hay que hacer una investigación, porque las temáticas ya nos las ponen ahí enfrente, pues ya nos las proporcionan. ¿Cuáles son esas temáticas? Acá lo dice. Van a darle lectura a estos 3 documentos. Entonces, el primer documento les va a servir de guía. Qué estructura le deben dar, cómo lo van a hacer, etcétera. Esta va a ser prácticamente, entre comillas, la guía que ustedes van a seguir para darle forma a su ensayo. ¿Dónde está eso? Venimos aquí a los contenidos. Por aquí está. Vamos a la unidad 5. Y aquí encontramos 3 documentos. Este primer documento es el documento correspondiente al literal A de la consigna. Entonces, ese documento lo van a descargar, lo van a leer y ese va a ser el documento que ustedes van a tomar de base para tomarlo como guía. Aquí incluso dice guía de orientación. Entonces, con esto ustedes prácticamente se van a orientar de cómo va a ir hecho su informe. ¿Cuál va a ser la temática entonces que van a analizar? Esto de aquí. Vean acá lo que dice en el punto número 2. Se recomienda leer el documento del literal A y ocuparlo de apoyos. Entonces dice después realizar un ensayo sobre los elementos que se encuentren en estos literales, literal B y literal C, estos dos. Y esos dos obviamente son estos de aquí. Van a leer esos dos documentos y van a hacer su ensayo a partir de esto. Ahora no hay nada que investigar porque lo que ustedes tienen que hacer es un análisis de esos dos documentos. Van a hacer un análisis, van a interpretar esos dos documentos, van a escribir sus ideas principales respecto a esos documentos, van a escribir su análisis respecto a esos documentos, lo que ustedes piensan, las ideas que ustedes tienen, las cuestiones que ustedes quizás le podrían agregar al contenido de este documento. Todo eso que les estoy mencionando en este momento es lo que corresponde al ensayo. O sea, eso es básicamente. No hay nada que investigar. Ahora, la portada es la misma de siempre. Aquí tienen ustedes la base. Es la misma portada que ustedes han estado utilizando. Entonces van a colocarle una portada a su ensayo y todas las demás partes que las vamos a estudiar en este momento en la consigna. Vale, ya tenemos claro
de que va a hacer un análisis de estos documentos de aquí. Eso es el ensayo. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguien que quiera agregar algo? ¿Alguien que me quiera interrumpir? ¿Algo que no se haya entendido? Vale, estamos claros. Entonces, de estas dos temáticas se va a hacer el análisis, por decirlo así. Hay que agregar la carátula, que es la portada que está agregada aquí. Esta portada que yo acabo de descargar. Ya la cerré. Esta portada es la que le van a colocar. Básicamente es la misma portada. ¿Qué otras partes va a llevar su documento? Aquí dice, miren, el desarrollo del ensayo debe contener una extensión de 3 páginas como mínimo y 6 como máximo. Es corto. Si se dan cuenta, solo son 3 páginas, 4, 5, 6 páginas de contenido que ustedes van a desarrollar. Solo eso va a ser. Ese va a ser el contenido, el desarrollo, el análisis que ustedes van a realizar de las temáticas. Entonces, en el desarrollo debe estar reflejado la introducción, dice, cuerpo o desarrollo y conclusión. Solo esto van a colocar ustedes. Una introducción, el cuerpo del trabajo. O sea, ahí sería, ajá, dime. o sea que serían 8 páginas en total, tomando, digamos, que ponga las 6 páginas del cuerpo, más la introducción, Correcto, la correcto. conclusión y las 9 páginas con la carátula. Con la carátula, así es, máximo 9 páginas serían. Y si ustedes se fijan, aquí no les están estableciendo un límite. No estoy seguro si en la rúbrica. No les están diciendo conclusiones 500 palabras mínimo. Claro que si se los ponen, ustedes traten de respetarlo a lo máximo posible. Pero en la rúbrica, que ya le vamos a dar una estudiada, si no especifican nada de eso, ustedes van a hacer una introducción como les salga. Claro que sea una introducción de cuando yo la lea me quede con la boca abierta, ¿va? Eso es lo que ustedes deben procurar. Y unas conclusiones en las cuales ustedes me digan concretamente qué pasó ahí. ¿Alguien va a agregar algo ahí? Hola Josué, ¿cómo estás? Hola Lick, buenas, bien, aquí se me había ido la luz por acá, pero ya estuvo, No tengas pena, no te preocupes. Qué ya bueno pasó el que ya te apagón. conectaste. Gracias, Ok, Lick. aquí voy a tomar otra captura. Está bueno, tranquilo. Vaya, entonces, eso es el ensayo. Van a ser 9 páginas máximo. Si ustedes quieren hacer media página de introducción, perfecto. Licenciado, Dale, dime. en cuanto al formato del documento, no difiere de las tareas que hemos estado entregando. No, si no les especifican un formato, pueden ustedes elegir el que ustedes quieran. Si ya les ponen ahí un formato, siga este formato o siga estas normas. En otra asignatura creo que les están pidiendo formatos IEEE de 2 columnas. Pero si aquí no les especifican nada, eso es libre albedrío suyo. Si en la rúbrica no se les especifica algo, ustedes háganlo como a ustedes les plazca. De eso sale lo que yo les mencionaba en la tutoría pasada. Ustedes pueden agarrar el mismo molde que están utilizando para sus investigaciones el mismo molde que ustedes han utilizado en las investigaciones y borrarles todo lo que no lleva el ensayo. Borrarle que pueden dejarle la misma letra, pueden dejar los mismos márgenes, pueden dejar todo lo que ustedes quieran, pero todas las partes que no corresponden las quitan y utilizan el mismo formato de la tarea que ustedes han estado presentando hasta hoy, para que se haga un tanto más fácil. A eso me refería yo en aquella ocasión cuando les mencionaba que podían utilizar el mismo formato de la tarea. Sin embargo, es obvio que en el ensayo solo les están pidiendo esto. Solo esto y la portada. Claro, y aquí les están especificando que de 3 a 6 páginas.
O sea que ustedes podrían hacer solo 3 páginas de contenido de su ensayo y estarían cumpliendo los requerimientos. Así que si ustedes hacen unas 4 páginas de contenido, una de introducción, una de conclusión y la portada serían 7 páginas. Eso va a ser su trabajo. Y va a estar calidad. Así que no hay de qué preocuparse. Entonces deben estar reflejadas estas 3 partes con la portada. No les está especificando que hayan objetivos. Les está especificando solo esto. No les está especificando tampoco que pongan bibliografía. ¿Por qué creen que no les está especificando que pongan bibliografía? ¿Alguien ahí, un Porque valiente que me diga por qué? Porque Ajá. ya es nuestra opinión, no hay que ocupar otra fuente ni Exacto, otras opiniones. exacto, exacto. Es simplemente su opinión, su análisis. Digamos de que porque son 2 temáticas las que van a utilizar de aquí, que son estas 2, habría que poner estas 2 bibliografías. Pero al final de cuentas no es ni necesario poner esas 2 bibliografías porque no van ustedes a copiar y pegar el texto de ahí, sino que van a hacer un análisis, justo como lo decía Giovanni. Espero que no pase nada, chicos, pero aquí estoy sufriendo así como de bajoncitos de luz. No sé si se logra escuchar ahí en el micrófono que como que se ha venido la tormenta por estos rumbos. Si se me muere un rato la luz, quizás me voy a desconectar un rato. Espero que no sea así. Entonces, de acuerdo a esta situación, esto es el ensayo. Sencillito. Aquí les están especificando ya los márgenes. El margen tal, el otro margen aquí, el otro margen allá. La letra ya no dice que va a ser, no recuerdo cuál es la que han estado utilizando, pero en este caso les está especificando que la letra debe ser Arial 12. Interlineado de 1.5. Estos son todos los detalles. Bueno, sí les está especificando acá. Si no hay bibliografía, se comprende que no hay bibliografía. Si hay bibliografía, o sea, ustedes pueden incluir la bibliografía de estos 2 documentos. Yo no recordaba que estuviera ese apartado, pero dado que está, pueden colocar la bibliografía de estos 2 documentos, dado que son los únicos que van a utilizar. Si no colocan la bibliografía, pues se entiende también, no hay problema. Entonces se buscan ustedes aquí los autores de estos documentos y podemos partir de ahí. Miren, aquí se llama Javier Ballesta Pagán. Hay que hacer bibliografía, retiro lo dicho anteriormente. Entonces dice aquí que debe ser creado por ustedes. En cuestión de la rúbrica, estos son los puntos que se van a tomar en cuenta. Si prácticamente ustedes cumplen con este punto de la introducción, ustedes se ganan sus 4 puntos correctamente. Entonces, retiro lo dicho respecto a las referencias. Hay que colocarlas. Coloquen solo las 2 referencias. Con el simple hecho que coloquen las referencias, ustedes se van a ganar los 4 puntos de este apartado de aquí. Esas referencias que hay que colocar simplemente son las 2 referencias de los documentos. A menos que ustedes utilicen más información, que no sería lo adecuado, no sería lo ideal. Entonces, el formato, está especificando aquí un formato. En la consigna no se especifica un formato, pero con el hecho de que ustedes pongan el formato de las tareas que están utilizando, el mismo formato de las tareas, y entendiendo nosotros como formato esto,
Si cumplimos con estos pequeños detalles, estamos con todo. ¿Hay alguna pregunta ahí? ¿Algo más que ustedes deseen saber? ¿Se logra escuchar la tormenta, chicos? De acá para allá, ¿no? ¿Se escucha interferencia? Sí, sí, se escucha allá lejos. Se escucha fuerte. Ahí no está lloviendo donde ustedes. ¿Ustedes dónde viven, Karina? Con Alejandro. Nosotros vivimos en Usulután, pero aquí ni una gota de agua. Ay, qué maravilla, mira, qué maravilla. No. Entonces ustedes viven ahí cerca de Saliel. Josué, ¿vos de dónde sos? Yo aquí vivo por el Hospital de El Salvador. Ay, qué maravilla, mira, qué belleza. Yo viví ahí Pero, bastante tiempo, en la colonia El Manguito. ok, yo vivo aquí en la Nueva Israel. Ah, ya. Ah, pues estamos con todo por ahí. ¿No está lloviendo por ahí? Fíjese que un bajón de luz hubo, ahí medio llovió, Ajá. pero ahorita ya no tanto. Ah, bueno, qué bueno. Ahí en Nuevo, ¿cómo está la cosa, Giovanni? Está igual que donde usted. Ah, qué bueno. Ah, A ni ver si no se mucho, nos casi va. no oigo. A ver si no se nos va la luz. Vaya. Entonces, ¿hay alguna consulta respecto a lo del ensayo o a la tarea? Son las actividades que ya se vienen encima. Entre mañana y 2 semanas se entregan estas dos tareas. Una vez ustedes finalicen con esto, prácticamente que solo esperar el examen y el ciclo se terminó. ¿Hay algo que consultar? ¿Algo que quieran saber o algo que me quieran decir ustedes, agregar? Va, si no hay consultas, me gustaría, antes de iniciar con las temáticas, responder una de las preguntas que uno de sus compañeros planteó. No sé si está conectado, pero no sé si era Josué o era otro compañero. Ese compañero preguntaba que si podíamos ver las notas del examen. ¿Alguien nos quiere? ¿Vos fuiste, Josué? Sí, yo le pregunté, Lick, porque No, fíjese que no he podido verla. no las has podido ver todavía. Sí, correcto. Vaya, algún compañero que sí las pueda ver, que quiera enseñarnos ahí en su equipo cómo se hace. Giovanni me confirmó de que que él sí lo podía ver. Si ustedes están de acuerdo y nos quieren compartir su pantalla, o nos dicen los pasos. Ajá. Fíjense que ahorita estoy en el teléfono y por eso es En de el que teléfono. Ok. sí, no me ofrezco a proyectar la pantalla. Ah, ok. No te sale, ¿va? Alguien que no No esté en me el sale. teléfono y esté dispuesto ahí a contestar. Si no, si podés especificarnos los pasos, voy a ver si yo puedo seguirlos, Giovanni. Ok, espérame, voy a ver la pantalla entonces aquí. Dale. Vaya, ahorita. Permítame. Vaya, para ver las notas, dice usted, ¿verdad? Sí, la nota del examen. Ah, ok, bueno, ahí está en el curso, ¿verdad? Sí, tareas y evaluaciones. ¿Es ahí? Bueno, normalmente yo de una vez le doy a calificaciones al apartado que está aquí a la izquierda. Al apartado que está acá. No. Ah, no, a la barra que está en la izquierda, donde dice participantes, insignias, Calificación. competencias, Acá. calificaciones. Yo ahí las veo. Ajá, y ahí está, Directamente va. bueno, me parece diferente. Sí, a mí me aparecen todos ustedes, me aparece todo el mundo. Podés tener disposición ahí, Josué, de probar, de hacer la prueba directamente. Dice Giovanni que ahí lo ha encontrado. Imagino que tenés que elegir la pestaña de calificaciones y la asignatura. Y ahí la buscas en las calificaciones. Primero la asignatura y después se va uno a la pestaña de calificación. Ahorita voy a intentar. Dale, está.
Ah, sí, correcto, aquí ya me aparece en la Ya pestaña. lo pudiste ver. Sí, sí, correcto. Gracias, gracias Giovanni, gracias. Entonces ahí estamos. En la tutoría pasada, ya hablando de las temáticas, nos quedamos acá, en las cuestiones que tenían que ver con privacidad y conservación de contenido. Estábamos hablando acerca de esta temática. Vamos a hablar acerca de los medios de comunicación. Las tecnologías de la información básicamente ahorita están presentes en todo. Obviamente, inclusive las personas que trabajan en la prensa, en el diario, las personas que hacen televisión, que hacen radio, tienen ahí su computadora. O sea que ahí están presentes las tecnologías de la información. Ahora vamos a enfocarnos un poco más en la parte que tiene que ver con los medios de comunicación. Entramos acá. ¿Qué consideran ustedes que son o cuáles consideran que son los medios de comunicación de masas por excelencia? Oigan la palabra, comunicación de masas por excelencia. Dale, dale. Pues a mí se me viene rápido a la mente Facebook, ¿verdad? Facebook. Muy bien, ahí estamos. Va, hay uno. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión al respecto? La televisión, La televisión, correcto, ahí tenemos otro. ¿Algún otro? Ya cuando hablamos de la televisión también tenemos otro, pero que no da imagen. ¿Cuál es? La radio siento que ha La disminuido, radio. pero es bastante Ahí impactante está. todavía. Correcto, correcto. ¿Hay algún otro? Vale, les voy a dar una pista. Nosotros lo ocupamos para madurar aguacate. ¿Cuál es el otro? Lo ocupamos para madurar aguacates, para recoger cosas así de perritos que se les caen. También para leer se ocupa. Correcto, Ileana lo dijo ahí, el periódico. el periódico. Ya entendieron, va. Hay un montón de medios de comunicaciones de masas. Ahora en día, como lo decía Alejandro, tenemos inclusive las redes sociales, que son medios de comunicaciones de masas, porque han venido prácticamente a desplazar a todos los demás. La prensa escrita casi que no es ni necesaria hoy, porque tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, donde estamos publicando, estamos leyendo las noticias antes que en el periódico. No se gasta nada a excepción del plan de internet que le ponen al teléfono. Y para poder leer la prensa, que inclusive es información que desde el punto de vista que hasta ahora quizás no nos es adecuada, porque no podemos ampliar en esa información, y hay que comprar el diario, hay que 2 horas, 3 horas, ahorita ya se pusieron más caros. Entonces, por excelencia, antes de internet, todos esos otros eran medios de comunicación de masas. Inclusive el cine era considerado como un medio de comunicación de masas, porque viendo las películas en el cine las personas hasta cierto punto se entretenían, se educaban, había una especie de influencia política, se habían anuncios, las personas ahí en la pantalla grande miraban esos anuncios o miraban propagandas, etcétera. Hoy en día, aún a estas alturas, cuando hay propagandas políticas, vemos carteles pegados en los postes. Ahí los mismos dinosaurios, dijo alguien, no Seba. Ahí vemos a los mismos dinosaurios en los carteles, siempre haciendo la misma campaña. Puñados de papeles y puñados de carteles que al final se caen a la calle y tapan los tragantes. Tenemos la radio, tenemos la televisión, etcétera. Entonces, todos estos son medios de comunicaciones de masas. ¿Por qué se llaman medios de comunicaciones de masas? ¿Alguien me quiere dar su opinión? ¿Alguien? ¿Por qué se llaman medios de Porque comunicaciones de llega, masas?
porque llega a una cantidad de personas considerables, o sea, todo el mundo, y genera opiniones diversas. Correcto, correcto. ¿Cuántas personas no tienen televisión? Entonces, como todas las personas tienen televisión, obviamente la misma información que alguien quería transmitir le llegaba a todo el mundo. Entonces se le llama de masas, no porque fueran tortillas o pupusas o algo así, sino que masas porque al grueso de la gente, al grueso de la población se le conoce como masas. Entonces, esa es la situación. A pesar de que la radio bajó su auge cuando nació la televisión, sigue habiendo información ahí. Sigue habiendo publicidad en la radio, publicitan de todo tipo de comercios en la radio, aparece música en la radio, y también es un medio de comunicación que llega a la mayoría de las personas. En los carros, por ejemplo, en los automóviles, la mayoría de gente que no quiere poner la USB o el CD-ROOM o lo que tengan ahí todavía, pues ponen la radio. Inclusive en el último trabajo que estuve, cuando yo me iba cuando me daban ride por ahí, el jefe nos daba ride, siempre ponía la radio, ponía sus emisoras favoritas, o sea que siempre, a pesar de todo, la radio sigue siendo un medio de comunicación de masas. Todos esos que están ahí son medios de comunicación de masas por esa razón. Ahora bien, ya que definimos qué son los medios de comunicación de masas, ¿cuáles son las características? ¿Alguien tiene alguna idea de cuáles son las características de un medio de comunicación de masas? Karina acaba de mencionar hace un rato una característica fundamental. ¿Nos la podría repetir si estás ahí en sintonía, si la recordás, Karina? Que llega a la mayoría de personas o a una gran cantidad. Exactamente, justamente esa es una característica, que es de difusión amplia, así se le conoce. Porque se puede, o sea, si 1 millón de personas tienen encendido su televisor en el canal 6 en ese momento, en el canal 4, rapidito alguien dice una noticia y le llega a todo el mundo. Entonces todo el mundo... por ejemplo... Dale. Ajá, que genera también opiniones diversas, ¿vea? O sea, Sí, nos da la oportunidad de opinar sobre la información. Así es, correcto. Así es. Tienes toda la razón. ¿Alguien más? ¿O algo más? ¿Alguna otra característica? En la calidad de información que se maneja y también la calidad de transmisión con la cual se va a transmitir toda la información, ya sea por radio o por tele. Creo que tiene que ser una buena señal. Sí. Tenés toda la razón, porque, vaya, ¿alguien sabe qué es el ruido? Obvio, el ruido es lo que ustedes están escuchando ahorita de fondo por la lluvia. Pero el ruido es toda perturbación que existe en el medio de comunicación. Por ejemplo, cuando ustedes veían, no sé si a estas alturas me imagino que todos tienen su Smart TV, ¿va? Ahí en la casa, Amazon Prime, ¿va? Netflix, etcétera. Pero cuando yo estaba chiquito, resulta de que poníamos los canales convencionales con una antena y aparecían un montón de hormigas en el televisor y se perdía la señal rapidito. Eso es el ruido. Es una característica del medio de transmisión de los medios de comunicación de masas, principalmente los que son de transmisión vía aérea, vía aire, que tienen que ver con la radio, por ejemplo, la televisión. En la radio AM, con una tormenta así, no podemos escuchar nada. En la radio FM sí, se escuchan interferencias, pero son menos. En la televisión la señal se pierde, si es televisión aérea, igual con una antena. Hasta ese punto tenemos toda la razón entre Karina y Josué. ¿Alguien más? Otra característica... Hay una cuestión importante que nadie más ha mencionado de esos medios de comunicación. Dale, Alejandro. Vamos a ver si le pegamos al gordo. Vamos a ver si le pego. Ajá. Te voy a dar una pista ahí para ver si damos ahí, si damos.
En Facebook vos podés también responder. ¿Qué pasa en estos medios? Esa es otra característica. Pues sí. ¿Ya entendiste? Pues le pegué, creo yo. Dale, explícanos, bye. Que en este caso la que falta es que la información transcurre en un solo sentido. Eso. No hay respuesta, digamos, Sí. en el periódico. El que imprime el periódico lo vende y las personas no le pueden llamar al periódico y decirle, mire, esa información que puso no sirve, ¿verdad? Ajá, correcto. No hay manera de responder y si hay manera de responder, por ejemplo, al periódico, hay algunos números de teléfono ahí de atención al cliente, del diario, qué sé yo, cualquier cosa. Llamás y se hacen los locos. Nadie más se da cuenta, solo vos. Entonces, ya en las nuevas plataformas digitales, ya podés vos expresar tu comentario y las demás personas pueden ver tu comentario y valorarlo. En estos medios de comunicación de masas convencionales, eso no se puede hacer. Dicen la noticia ahí en el canal 4 y al final de cuentas todo el mundo la oye y nadie puede responder nada. A menos que sea una entrevista y permitan llamar. Pero generalmente cuando son noticias, eso nunca pasa. Entonces, esa es otra característica. La comunicación es unidireccional. Ellos la dan y nadie más les responde. No puede ser realimentada o retroalimentada esa comunicación. Ahora bien, cambiando un poquito de contexto, ¿cuáles son las funciones de esos medios de comunicación? ¿Cuáles consideran ustedes que son las funciones? Voy a mover esto aquí y las escribimos, para no perderlas de vista. Fallé porque no escribimos las características también. ¿Cuáles consideran que son las funciones? Han de ser varias, pero pues podría ser entretenimiento en el caso de... Eso, excelente. Yo digo que uno puede hacer comunicar con objetividad. Comunicar con objetividad, correcto. Ahí tenemos otra función. ¿Alguien más? Tiene que ver con la economía también. Ajá, correcto. La parte económica. ¿Cómo la formulamos? Informar acerca de la economía, ¿cómo la podemos formular? Dale, decime. No, como que sirve a la parte económica. Okay. Ajá. ¿Te referís a la promoción del comercio o la publicidad? No, también, sí, esa es una parte, pero también la otra es de que, por ejemplo, genera empleo, ¿verdad? En el caso del periódico, hay personas que se dedican a eso, ¿verdad? Le vamos a poner estimulación de la economía. Publicidad. La generación del debate podría ser otra. Generación del debate. Otro, una de las funciones de los medios de comunicación es educar también. Educar e informar. ¿Algún otro que se le venga a la mente? Vamos a bajar a este cipote de aquí. La parte cultural también. Excelente. Y también la parte del marketing. La parte del marketing, correcto. Aquí lo puse yo. Todas esas son funciones de los medios de comunicación que deberían cumplir. Si no se cumplen, pues aquí tenemos un ejemplo de algunas que podrían no cumplirse. Aquí tenemos otra. ¿Por qué consideran ustedes que a veces los medios no son objetivos
o no quieren informar adecuadamente y educar a la gente? ¿Por qué? Yo, en mi opinión, hoy en día, no es por criticar a uno u otro gobierno, pero sí en este gobierno que se está dando la situación de que los medios realmente, o las personas que trabajan en los medios de comunicación, sí están siendo bastante censuradas, o sea que las están fiscalizando en qué es lo que va a salir. O sea, no le dejan ya ni que prácticamente ellos den como su profesión en desarrollo normal, ¿verdad? Con cualquier trabajo Ajá. normal, porque ya están que tienen la persona, si esto no, ¿verdad? Entonces, bien difícil quizás estar trabajando ahorita Hay una en los medios de especie de, comunicación. ajá, No hay hay una una especie de objetividad censura. como país, como relación social, o sea, no lleva ese sentido realmente la noticia. Correcto. Porque si eso Entonces, no está aprobado por usted sabe quién, pues tampoco pasa, ¿verdad? tampoco pasa, correcto. Entonces, hasta ese punto podemos decir de que hay una especie de censura en los medios de comunicación. Entonces, una gran parte también de por qué no se dedican a comunicar con objetividad o no quieren educar es porque eso no vende. Cuando nosotros ya queremos poner a un niño a estudiar matemáticas, quizás ya no le gustaba. Ponemos una caricatura, ¿va? Le ponemos una caricatura o alguna cosita que lo entretenga. La vaca Lola, la vaca Lola. Ahí me pongo yo a escuchar un sobrinito ahí que a cada rato, escuchando la vaca Lola. Entonces, esas son las funciones principales de los medios de comunicación. Ahora en día, en un montón de lugares hay censura, como lo decía nuestra compañera ahí. ¿Alguien más tiene algo que agregar? Dale. Sí, yo quería opinar algo. Y es que usted mencionó acerca de la objetividad. Y la verdad de las cosas es que ningún medio de comunicación es objetivo. Ninguno. Le voy a Todos se poner un caso. parcializan hacia algún lado. Dale. Sí, le voy a poner un caso que yo vi. Para las elecciones presidenciales cuando Saca ganó, yo estaba viendo TCS Noticias. Yo voy a decir nombres y apellidos. Dale. Se siente mejor de comentario. Entonces, estaba viendo TCS Noticias. Exacto, tiene más sabor. Entonces, el punto es de que cuando yo vi esa noticia, sí me pareció bonita, ¿verdad? Porque TCS Noticias en una esquina estaba, ¿cómo es que se llama? Enfocando a los del partido político del frente y estaban diciendo de que estaban haciendo proselitismo. Cuando el día de votación el proselitismo es ilegal, no va. Correcto. Bueno, TCS Noticias pasaba eso cada rato, ¿verdad? Ese día. Casualmente yo me pasé al canal 21 y estaban dando la misma noticia, con la diferencia de que en el canal 21 dijeron, en esta esquina está el frente haciendo proselitismo, pero en la esquina opuesta y enfocaron la otra esquina, cosa que no hizo TCS, y estaba Arena haciendo exactamente lo mismo. Sí, entonces yo en ese momento dije, bueno, ¿y aquí qué pasó? Porque TCS Noticias no está dando que Arena está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, como experiencia personal, esa fue la última vez que yo vi TCS Noticias. Estamos hablando de hace más de 10 años, 15 creo yo. Jamás volví a ver yo noticias de ese periódico, de ese, ¿cómo es que se llama? Noticiero, porque vi que estaban vendidos al mejor postor. Correcto. Pero no solamente ellos hacen eso. O sea, de hecho parece que fue un presidente de Sudamérica que dijo que, no recuerdo el nombre, pero es un poquito famoso, dijo de que desde que el empresario conoció la imprenta se hizo dueño de la noticia, ya se hizo dueño de la verdad. Entonces eso sucede también en los periódicos. Y la verdad es que lo que tiene que hacer uno como consumidor es ver variedad y no dejarse engañar, pues, porque es fácil decir aquí hay censura, es fácil. O sea, si es que, de hecho, me venden la idea de que hay censura y yo repito como que soy perico, hay censura. Así es. Pero para realmente, y eso es lo que hace un medio de comunicación, moldea mi cabeza, moldea mi criterio para beneficio de ellos.
cuando están ya bien socados, ¿verdad? Entonces, uno lo que tiene que hacer es objetivo, ya que los medios de comunicación no son objetivos, uno tiene que usar el poquito cerebro que tiene, ¿verdad? Y ser objetivo. Para darse cuenta, así es, para ver cuál es todo, qué es lo que no nos están mostrando. Exacto, agarrar todo y filtrar, compararlo con la verdad y ver qué pasa, ver de dónde va, para dónde viene, y entonces uno sacar sus propias conclusiones, que nadie saque conclusiones por uno. Pero sí, ese es uno de los primeros motivos por los cuales los medios de comunicación no son objetivos. Es porque se venden al mejor postor, sea quien sea. Y tienen una gran influencia, porque va a haber gente que no tiene ese criterio y va a creerse la noticia tal cual viene. Se van a comer el pan mata niños así, tal cual. No van a verificar que no traiga cosas perjudiciales para la salud, sino que de un solo. Y al rato andamos repitiendo como que somos loritos. Entonces, mucha razón. Entonces, esa cuestión de la objetividad es cosa seria. Quien tiene la plata ahí arriba es el que especifica qué es lo que se va a decir, qué es lo que se va a poner. Y nosotros debemos procurar hasta cierto punto, o no hasta cierto punto, sino que totalmente, no dejarnos llevar por esas cuestiones, sino que investigar, tal cual lo decía Sadiel. Dale, Alejandro. Póngale. Sí, abonado a eso. Ajá, dale, bueno, dale. una opinión que quisiera decir de eso es de que quizás como los medios de comunicación, cómo han avanzado, ¿verdad? Con esto de internet, de las redes sociales y todo. Recuerdo hace algunos años se hablaba de que en otros países censuran la información, ¿verdad? Lo que está mencionando el compañero. Pero hace 20 años no se hablaba de eso. La información que fluía en los medios de comunicación, llámese televisión, radio, uno al final la terminaba creyendo, pues, porque pensaba que era información real, ¿verdad? Pero no, nadie nos informaba de otra manera de que esa información podía ser mentira, ¿verdad? O estaba transgiversada, como dice el compañero, ¿va? Solo mencionar una parte de esa verdad y no la otra, ¿verdad? Que es la relación de los partidos políticos. Entonces, pero hoy en las redes sociales se difunde rápido la información, por ejemplo, que en otros países, como dicen, ¿verdad? X país, cierta televisión, cierta radio la han censurado porque no está afín al gobierno, por ejemplo. Entonces, en cuanto a eso también nos hace más fácil abrir los ojos, ¿verdad? De que no toda la información que se difunde es totalmente cierta, cosa que no pasaba hace mucho tiempo. Así es. Entonces, esa cuestión hasta este punto, nosotros ya podemos ir observando que eso de la objetividad en los medios de comunicación, como que siempre hay amarillismo hacia algún lado. La objetividad se la crea uno en la cabeza, investigando y viendo qué es lo que nos están ocultando. La información siempre va a salir con algún tinte, de algún lado. Y es nuestro deber procesar esa información para no tragárnosla tal cual venga. Entonces, todo esto referente a las funciones de los medios de comunicación. ¿Cuáles consideran ustedes que son los efectos que los medios de comunicación tienen, o sea, que la noticia de los medios de comunicación tienen en las masas? Ya escuchamos a Sadiel y escuchamos a Alejandro hablar acerca del procesamiento de la información, no solo agarrarla tal cual venga. Pero, ¿consideran ustedes que las personas que piensan así son mayoría? ¿Somos mayoría? ¿O cuál es el efecto que ustedes consideran que esa información tergiversada, errónea, tenga sobre las masas? Démosle, aquí hay bastante tela que cortar. Las engaña. Dice Giovanni, engaños. Excelente, los engaña. Karina, ¿ibas a mencionar algo más? Levanten ahí la manita quienes quieran opinar. Dale. Karina. Sí,
yo pienso que lo que decía Enrique, que Alejandro, que antes éramos un poco más incrédulos, o sea, creíamos todo, ¿verdad? Porque no había una manera de desinformarnos y que otras personas opinaran o nos mostraran a otra realidad. Entonces éramos manipulados totalmente porque no había una manera de aprender otra cosa. Entonces ahora es una guerra de información, que uno dice una cosa y viene el otro y desmiente por el mismo acceso que tenemos, ¿verdad? Correcto. Entonces yo pienso que es como... Ajá. Tenés toda la razón, no había manera casi. Entonces, como que, ¿para dónde nos hacíamos? Entonces, lo único que teníamos era la radio. Y ahora no, ahora. Ajá. Ajá. La radio, los bueno, diarios. de hecho dicen de que... Ajá, dale. Antes, cuando mi mami cuenta una su pasada que se murió su hermano en San Salvador y ellos vivían aquí en Usulután, por la radio anunciaron que se había fallecido y que llegaran los familiares. Imagínense, o sea, esa comunicación tan lejana. Entonces, y ahora no, ahora tenemos esa guerra bueno, lo estamos viviendo ahorita. El Twitter, que es el medio de comunicación de todos los presidentes. Entonces se dice, y ya todo el mundo nos volvemos parte del debate que tienen, y aunque tal vez no llega a los oídos de ellos, pero tenemos la libertad de poner nuestra opinión en un comentario, ¿verdad? Entonces ahí se va creando esa información. Esa interacción, así es. Entonces, en aquel momento no había forma. Imagínate, esa noticia se decía en la radio, pero nadie de los cercanos la escuchaba. A los años se iba a venir a dar cuenta el familiar que se murió del otro. O sea, estaba ahí. Tenían que estar bien pendientes de la radio. Exactamente. Entonces, esa era la situación en ese momento. Ahora la información ya es bidireccional en esos casos. Ya podemos nosotros interactuar de mejor manera. Los chats nos permiten maravilla, darnos cuenta. Antes de que se muera ya nos dimos cuenta que se murió. Entonces, es una maravilla hoy. Dale, Sadiel, dale. Sí, usted preguntó acerca de si en este momento la comunicación que generan los medios de comunicación surge en el mismo impacto que sufrían antes. Y me llamó mucho la atención la imagen que usted puso acerca de la mano que tenía hilos y que estaban leyendo las personas y los periódicos. Correcto. Usted preguntó, ¿verdad? Si eso se da todavía. Pues, cabal, la información que dan los medios de comunicación se absorbe tal cual. Pues fíjese que hace unos años yo hubiera dicho que sí, pero actualmente pienso que así como está la sociedad, quizás ya no. Así es. No es que quizás, ya no, porque para ser sinceros, vamos a hablar con la realidad. A mí no me gusta andar haciendo referencias, es mejor decirlo directamente. Yo te digo quizás ya no, porque yo conozco gente que está empobrecida educativamente. Son personas que no saben ni leer ni escribir, y lo primero que escuchan de los medios de comunicación que les llegan es lo que andan repitiendo como que son loros. Los conozco. Entonces, sí, pero hasta cierto punto tengo en cuenta lo que vos mencionás, porque la mayoría de las personas hasta este momento, claro, ya no nos dejamos ir con lo primero que escuchamos, ¿no? Pero hay muchas personas que todavía. Dale, continúa. Sí, pero fíjense que ese tipo de personas que usted menciona tienen una característica en particular. Una de dos: o se están beneficiando de lo que están atacando, o se beneficiaban cuando creían que el gobierno iba a hacer cosas que no les iba a afectar a ellos. Y le voy a poner un ejemplo. Yo conocí a una persona que apoyaba a este actual gobierno antes de que fuera elegido. Que Nayib aquí, que Nayib allá, que nuevas ideas, y comenzaba él, va bien entusiasta. Cuando el gobierno empezó a implementar sus medidas anticorrupción y a los buceros les quitó el dinero que les daba, ¿verdad?, por los buses, esa persona tenía un bus y estaba engañando al gobierno, haciéndolo creer que lo estaba trabajando, pero en realidad lo tenía parqueado. Se estaba beneficiando.
Sí, pero esta persona, fíjense bien, esta persona quería que el gobierno acabara con la corrupción, pero él bajo de agua estaba haciendo Su corrupción. corrupción. El punto es, sí, el punto es que cuando el gobierno empezó a fiscalizar a los buses que realmente les iba a dar el dinero que estaban trabajando y que los que estaban parqueados les iba a quitar ese beneficio, a partir de ahí, ese hombre ataca al gobierno como que fuera el peor enemigo. ¿Hizo algo malo el gobierno? ¿Sí? Entonces, o sea, ahora bien, cualquier cosa que dice el diario de hoy, cualquier cosa que dice todo el mundo, la prensa gráfica, TCS, es cierto. Pero es cierto porque le tocó el bolsillo a él. Pero razonablemente, cuando ese hombre no estaba afectado, pensaba cuerdamente, pues. Entonces, esas personas que usted menciona tienen esa característica. O son afectados por las políticas anticorrupción que se están llevando ahorita, o, No, de veras. o comían de gratis, pues, como este chamaco. ¿Verdad? Entonces, yo voy a creer la noticia dependiendo si me beneficia o no. Pero que le creemos ciegamente a eso, no. Entonces, pero la gran mayoría sí ya no se deja engañar, ya no se deja engañar, porque por ejemplo vienen, y voy a poner otro ejemplo, otro titular, dice, en El Salvador hay una dictadura, y eso lo ponen en los periódicos. Y lo primero que hace la gente que no tiene ninguna afinidad ni que come de los partidos políticos, que yo conozco a muchos, es darles risa. ¿Por qué? Porque saben que esa es una forma de que nos quieren engañar. Porque sabemos lo que es una dictadura y actualmente aquí no estamos viviendo una dictadura. Entonces, por eso le digo, o sea, esa imagen que usted me pone ahí sí tenía bastante sentido hace unos 10 años, pero actualmente siento que pocos se dejan manipular. Y ojo, no es que los manipulan, se dejan manipular. Correcto, dependiendo del beneficio que están recibiendo. Tenés toda la razón. O dependiendo del beneficio que están recibiendo o que han dejado de recibir. Entonces ahí dependerá. Buenísimo punto de vista. Hay teorías que tienen que ver con los medios de comunicación masiva. Hay la primera teoría que se menciona ahí en los materiales, acto directo. Esta teoría afirma justamente eso. Dada la noticia, una vez la noticia sale del medio de comunicación y llega a los ojos de las personas, se ejerce una influencia directa y poderosa sobre la persona hasta tal punto de considerar que esa situación es la verdad. Y volvemos a lo que mencionaba Sariel. Hace 10 años, 20 años quizás, eso podía tener total veracidad. Esta teoría probablemente ya no. Ahora en día ya toda la gente abre los ojos. Dependiendo de su... desde dónde estén parados. Ya hablando de esa situación de la cuestión de la corrupción, desde el microcrucero, dependiendo de dónde estemos parados, esa información va a influir directamente de alguna manera sobre nosotros. La segunda teoría se conoce como la teoría de la aguja hipodérmica. ¿Por qué creen que se conoce como aguja hipodérmica esta teoría? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿A qué le suena una aguja de las que ocupan las enfermeras para inyectar? ¿A qué le suena? Podría ser que mientras no nos huye a nosotros no reaccionamos, podría ser. Esa teoría de la aguja hipodérmica hace referencia a que de cualquier manera, bombardeándonos por todos lados, en cuestión de los medios de comunicación masivos, nos inyectan información casi que a la fuerza. Que ahí aparece un partido, que aparece otro partido, que voten por mí, que aquel es corrupto, que aquí, que allá, y que darle, queriendo lavarle el coco a la gente.
En el caso de las campañas políticas, que es el caso cuando van a haber elecciones, eso es hasta chocante. ¿Cuánta información tiene que ver con las campañas políticas? Que aquel es corrupto, que aquel es corrupto, que aquel es corrupto. De un lado para otro tirándose la pedrada. Y viendo a quién inyectan, a quién le ponen la inyección y el contenido de esa inyección es la creencia que usted va a adoptar respecto a esa información. En el caso de las campañas políticas. De las campañas publicitarias. Cómprese una Coca-Cola, cómprese una Pepsi. No, que la Coca-Cola es mejor que la Pepsi, que el Real Madrid, que el Barça. Y empezamos con el pleito. De que hasta nos matamos por el equipo de fútbol. Entonces, eso implica de que la hipodérmica ha surtido efecto. Entonces, esa publicidad ha calado tan fuerte que ha tornado nuestra relación con los demás en un fanatismo de diversa índole. ¿Qué tipos de fanatismo conocen ustedes? ¿Que me quiera colaborar? ¿Qué clases de fanatismo consideran ustedes que existentes y tajantes hoy en día? Eso en el caso de este ejemplo de la aguja hipodérmica. La aguja hipodérmica hace referencia, ya les mencionaba yo, a inyectarnos algo, a inyectarnos información para volvernos hasta cierto punto fanáticos de algo. ¿Qué es el fanatismo? ¿Alguien tiene alguna idea? Prácticamente eso es la afinidad, ¿verdad? Y la contrariedad de varias personas, o sea, que a una sea de esta religión, ella sea fanática de su religión, pues ella es de su pensar, ¿verdad? Como lo mismo los de cada, por ejemplo, a mí el fútbol no mucho, ¿verdad? Sí he practicado fútbol, pero no es como las personas que realmente son bien fanáticas, que hasta se pueden dar duro, se pueden hasta matar realmente por X partido, por su equipo, ¿verdad? Que, ay, no, que su equipo y su equipo es el que dejó lo que ellos quieren que ganar, pero también a veces se gana y se pierde. Entonces, las personas realmente ellas deciden, ¿verdad? Pero sí como una obsesión prácticamente. Eso es. Esa palabra que acabas de mencionar es la que define el fanatismo. Una creencia obsesiva. Algo que nosotros consideramos que se vuelve en nuestra vida prácticamente. Y que no realmente es así. Por ejemplo, una persona religiosa que se desviva totalmente por una religión y es capaz de pelearse con otra persona de otra religión, o es capaz de mandar a que si su hijo se cambia de religión, a veces hay familias que se lo echan de la casa. Entonces esas son cuestiones fanáticas. Entonces, hasta cierto punto nosotros, si nos encontramos en una situación de ese estilo, podemos decir que hemos sido víctimas de la inyección de información en la cual nos hemos visto cegados por una campaña política, publicitaria, religiosa, etcétera, 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 de lo que nosotros queramos creer. Eso en el sentido de esa teoría. También existe una teoría que tiene que ver con la creación de estereotipos. ¿Alguien que me mencione algún estereotipo de la sociedad? ¿Qué consideran ustedes que es un estereotipo? Un estereotipo, alguien ahí, ¿quién da más? Un estereotipo es la imagen ideal, crear una imagen ideal de algo. Por ejemplo, un estereotipo de belleza.
los medios de comunicación nos han vendido que la mujer debe ser blanca, alta, delgada, 60, 90, 60, no sé si así es la cosa, que debe ser rubia, que debe ser... Es una mismo universo, un mismo universo. Entonces, para poder ser bella, una mujer tiene que ser así. Entonces, ese es el estereotipo de belleza que nos han vendido. ¿Algún otro estereotipo de belleza? Otro estereotipo de belleza. Dice un dicho por ahí que ingeniero que no tiene panza no genera confianza. ¿Eso será verdad? ¿Será mentira? A saber, ¿va? ¿Algún otro estereotipo que ustedes hayan escuchado o que ustedes conozcan? La imagen se los he dejado claro. ¿Alguien lo quiere mencionar? Hay estereotipos tan arraigados en la sociedad que a estas alturas de la vida hay familias que incluso se niegan a educar a las niñas, se niegan a educar a las mujeres a un grado superior. ¿Por qué no? Porque ella se va a ir con el marido. Yo he escuchado a estas alturas personas que hablan de esa manera. Ya se va a ir con el marido, ay, que vea qué hace. Otro estereotipo de los tatuajes, dice José, correcto. Entonces, si una persona está tatuada, no tiene oportunidades. Aquí no hay oportunidades para las personas tatuadas. Entonces, ahí tenemos un montón de estereotipos. Otro estereotipo, las mujeres están hechas para el trabajo doméstico. Los hombres están hechos para ir a trabajar y conseguir el pan. Ahora en día, esos estereotipos ya no tienen validez. Ahora ambos pueden ser proveedores de un hogar. Otro estereotipo, la mujer está hecha para que la mujer el hombre es bien visto cuando tiene muchas mujeres, la mujer es mal vista cuando tiene muchas parejas. Otro estereotipo de la sociedad. Entonces, hay un montón de estereotipos y a veces los medios de comunicación mismos se encargan de promover esos estereotipos. Entonces, ¿consideran ustedes de que esta práctica de promover estereotipos es adecuada o no es adecuada? ¿Qué piensan ustedes? Dale, Alejandro, dale. Bueno, en mi opinión personal, armas de doble filo, vea. No estoy de acuerdo en el que menciona, en la mujer, vea, que solamente para estar en el hogar, pero, por ejemplo, como generar un ideal de persona, vea, un estereotipo, podríamos llamarlo de esa manera. Por ejemplo, una persona llegar a un nivel académico o una educación, ¿verdad? Que puede ser un estereotipo. Porque si no pensamos de esa manera de generar esa cultura o esa idea a una persona, muchos piensan, o antes se pensaba, ¿verdad? Con solo que sepas leer y escribir, ya con eso la hiciste. No necesitas nada más. Entonces, yo conozco mucha gente así aquí. Y si nos quedamos solamente con ese pensar, vea, de que solamente a aprender a leer y escribir o que solo sepas firmar, y nos metiéramos eso en el sistema en El Salvador, ¿cómo estuviéramos, pues? ¿O cómo podemos estar si todos pensáramos así? Entonces, quizás el estereotipo podría ser llegar a nivel educativo mayor que se pueda. El estereotipo justamente es eso que vos nos mencionaste. El estereotipo es una creencia infundada en las personas. Por ejemplo, al ponerles el ejemplo de la mujer, ¿va? Que si no es blanca, rubia, alta, esa mujer no es bella, ¿va? Entonces es un estereotipo, una creencia falsa. En el sentido de lo que vos acabas de mencionar, el estereotipo es, no hombre, con solo que aprendas a leer, con solo que aprendas a escribir o a firmar, con eso ya tenés para toda tu vida. Ese es otro estereotipo. Que quien lo empezó a promover, a saber, ¿no? No, hombre, si no empezás a trabajar ya en el cañal, a los 12 años,
no empezás a trabajar en el cañal, nunca vas a tener nada. Entonces el niño dejó de prepararse por ir a trabajar al cañal. Entonces, yo conozco varios amigos míos, simplemente porque se fueron a trabajar de ayudantes a algún ladito y por ahí se quedaron con tercer grado. Entonces, ¿quién sabe cómo estén? ¿Quién lo sabe? Son estereotipos arraigados de las personas. De comunicación se encargan de vendernos muchos estereotipos. Que si vos no bebes una Coca-Cola, no estás en la onda, no sos cool. Y ahí está de que un montón, que si no ocupas zapatos Nike, o sea, no estás a la moda. Otro que parecen ser estereotipos. Entonces, los mismos medios de comunicación se encargan de irnos introduciendo esas ideas en la cabeza. La teoría de los efectos limitados es otra teoría que tiene que ver con los medios de comunicación. Esta teoría hace referencia, los medios de comunicación se encargan de formular campañas. Se encargan de los partidos políticos tirando sus anuncios en televisión, en la radio, en el diario, en donde sea. Se encargan de tirar la carreta, tirar las sandeces que se ponen a hablar. Pero resulta que la gente ya no se deja engañar, como decía Sadiel, ya no se deja engañar. Entonces, al final de cuentas, la campaña publicitaria fracasó. Esta teoría se encarga de ir estudiando los casos, o sea, se encarga de mencionar y estudiar los casos que hacen referencia a ese tipo de fracaso. Intentos de persuasión que han tenido las empresas, los partidos políticos, etcétera, etcétera, y que no han salido bien. La teoría de los usos y gratificaciones. Según les suena la palabra gratificaciones y usos, ¿qué consideran ustedes que es eso? ¿A qué se refiere esa teoría? ¿Alguien que me quiera dar su punto de vista? Esta teoría hace referencia a que si las personas no reciben un dulcito de la información a la que se van a introducir, por ejemplo, no voy a entrar a esta conferencia si no me dan un diploma. No voy a ir a esta actividad si no me dan comida. No voy a entrar aquí porque está aburrido. No me van a hacer reír. Entonces, esta teoría hace referencia a esa gratificación que las personas necesitan y buscando satisfacer necesidades, etc. Al final de la documentación correspondiente a esta parte, se plantean un montón de preguntas. Todas estas preguntas que están aquí. Tratemos de darle respuesta a algunas de las preguntas. ¿Consideran ustedes que el público que recibe la información es homogéneo? ¿A qué hace referencia la palabra homogéneo? Les voy a poner un ejemplo. Siempre se busca polarizar a las personas en bandos, siempre. Real Madrid, Barcelona. FMLN, Arena. Demócratas contra republicanos. Y nos mantenemos en esa lucha años, décadas, siglos. Entonces, a esa contienda existente, nosotros consideramos
que un pueblo se vuelve homogéneo ante esa lucha, entre comillas lucha, porque estamos fanatizándonos de un lado, de la cara de un lado de la moneda. ¿Qué consideran ustedes que es en sí la homogenización? ¿A qué hacemos referencia con eso? Homogéneo es algo que se mezcla, bueno, por ejemplo, si tenemos agua y leche, por ejemplo, hacemos una sola mezcla de dos diferentes compuestos. Entonces, en el caso que les acabo de mencionar, toda la población es la mezcla de una lucha entre diferentes partes. Dale, Alejandro. Sí, en relación a los ejemplos que había dado, podría ser de que es que siempre haya esa lucha, ¿verdad? Que siempre haya esa rivalidad, digamos, ¿verdad? Ajá. Entre dos. Quizás como que se ve como que no tuviera sabor si no estuvieran, Si no hubiera lucha. no tuviera, si no hubiera lucha o si no, como y aunque decirle, fueran luchas infundadas, ¿no? sí, correcto, como que eso es lo que llama más la atención a las personas, ¿verdad? A las masas. Estar empleitado. Algo así lo que quiero decir, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si hablamos de fútbol, todo el mundo dice, vaya, ¿cuál le vas? Barcelona, Real Madrid, ¿verdad? Entonces, en una plática, entre una plática de dos desconocidos, siempre alguien quiere saber, ¿este estará de acuerdo con nuevas ideas o estará de los que están en contra? O sea, siempre hay esa. Bueno, yo dije FMLN Arena, pero ahora nos dimos cuenta de que ya la lucha es por otro lado. Entonces, es correcto. A eso hacemos referencia. ¿Consideran ustedes que el público es así? Les di estos ejemplos para que entendiéramos a qué se refiere la cuestión de la homogenización en el público. ¿Consideran ustedes que realmente la población es tan homogénea en ese sentido? ¿O yo estoy equivocado al plantearles la situación de esa manera? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay alguna opinión ahí, Sadiel? ¿O Josué o alguien? Dale. Pues yo pienso que en cuanto a publicidad, si se busca o a comunicación o cualquier información, por decirlo así, que se tire, los medios de comunicación son bien inteligentes y tratan de, ¿cómo es que se llama? De que su público ir a un solo, buscan una sola característica, por decirlo así. Entonces, vale, como siempre, a mí me gusta hablar con ejemplos claros. Dale. Si usted pudo notar, hablando siempre de política, que es lo que está en el plato del día, entonces, si usted puede notar, ha surgido un partido político que le está haciendo un poquito de lado a un tipo de no sé cómo llamarlo, no tengo el término, pero a un tipo de persona, por decirlo así, que es a la comunidad LGTBI. Ya. ¿Verdad? Sí, de hecho ya hasta cambió ya su bandera y le puso la bandera del arco iris, ¿verdad? Música. Eso sí no lo sabía. Va con todo. Vamos con todo. Así, bueno, de hecho, allá le hice la referencia, ¿verdad? Vaya cosa. Sí, así de atrasados estamos. Entonces, el punto es que yo no tengo nada contra esas personas, la verdad, pero por poner un ejemplo, el público es homogéneo en ese sentido, ¿va? Solo va orientado a eso, pero se desvincula de la demás gente. Y es una minoría que a la demás gente no le importa. Porque en lo personal los problemas no se resuelven así. Entonces ese partido como que va un poquito mal porque la homogeneidad que él va buscando es mínima. Correcto. No se centra en una homogeneidad un poquito más amplia o en necesidades más perceptibles
o más importantes para la para sociedad. para un mayor porcentaje de la población, sino que solo en ellos mismos, porque son un grupo Exacto. Pequeño. no tan grande, correcto. Entonces, no, exacto. Entonces, no, la realidad no es tan homogénea en ese sentido. Pero si en este momento usted viene, ¿verdad? Y quiere decir, no, vamos a buscar un público que la realidad sí sea homogénea y en cuál nosotros estamos inmiscuidos, es que ya estamos hartos de lo mismo de siempre, ¿verdad? O sea, pregúntele a alguien y vea si ese mensaje no es homogéneo. Todo el mundo le va a decir. Sí, todo el mundo le va a decir que ya está harto, pues no, que ya no aguanto esto, que está contento con la institución del fiscal, que está contento con la institución de la sala, que está contento con que los diputados hayan ido. Esa es homogeneidad, ¿verdad? O sea, se le tiró a una gran cantidad de gente. Entonces, masivamente, correcto. fue masivo, exacto. Entonces, la gran mayoría que estaba en sintonía con ese tipo de mensajes lo agarró, pues, y dijo, de aquí soy. Así es, correcto. Para poner un ejemplo de homogeneidad, ¿verdad? Dale. Así es que, como digo, en muchos casos se da, antes se daba, por ejemplo, ¿qué es un mensaje o cuál va a ser mi público? De lo cual muchos partidos políticos antes ganaban sus elecciones. La delincuencia. Todo el mundo decía que iba a acabar con la delincuencia, con los muchachos que andan fregando. Y ellos mismos la promovían. Exacto. Para después ir a prometer que la iban a terminar. Exacto. Y no hasta en un campo de tiro de la Fuerza Armada hasta entrenaban ahí, pues les daban su fusil a los muchachos para que fueran a entrenar al campo de tiro. Y ellos, y menos mal que ellos iban a acabar con eso, ¿verdad? ¿En qué planeta? Entonces, sabían que el mensaje que tenía que ser homogéneo para todos era la delincuencia, pero en vez de acabarla, la subían para que le siguiera dando resultados. Ajá. Es correcto. Esa es mi opinión. Buenísima opinión. Entonces, en ese sentido, ahí hay un ejemplo clarísimo de homogenización. Tenés toda la razón. Aquí están todas las preguntas a las que se les puede dar respuesta. ¿Nos convierten los medios en masa? La respuesta ya la dimos en el desarrollo de la tutoría. No nos convierten en masa ya, a estas alturas, porque nosotros ahora tenemos un criterio propio. Hace 10, 20 años quizás sí, habían pocas personas, solo las personas que quizás tenían un nivel educativo alto, podían cuestionar, o se atrevían a cuestionar. Y no se atrevían se atrevían más bien a cuestionar. Ahora en día todos lo hacen. Ya nadie se cree las cuestiones que los medios de comunicación masivos o mayoritarios digan. Ahora todos empezamos a cuestionarnos todo para llegar a una conclusión. Aquí están todas las demás preguntas. Cuando hagan su repaso respectivo de las temáticas pueden irles dando respuesta. Entonces, ahí tenemos una imagen de cómo se realiza la comunicación humana. Todo esto hace referencia a la comunicación humana. Hay hasta cierto punto pendientes dos materiales más. Estas son modelos de comunicación. Básicamente de lo que tratan son planteamientos de algunos escritores de qué es la comunicación en sí. O sea, cómo definimos la comunicación y qué partes la componen. El señor define la comunicación en el año de 1948. Esto está en orden cronológico. Define la comunicación de la siguiente manera. La define referente a las partes que se comunican. ¿Quién se comunica? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el medio o el canal? ¿A quién le transmite su mensaje? ¿Y cuáles son los efectos que este mensaje produce sobre la otra persona? Entonces, ese es su planteamiento de qué es la comunicación. Básicamente, si ustedes se fijan en todas estas preguntas, hace referencia a la comunicación entre una persona y otra persona. Y no está haciendo referencia a un lenguaje específicamente, sino que a una comunicación verbal, porque estamos hablando de que dice algo.
punto, este modelo es el más primitivo, porque simplemente estamos tomando en cuenta comunicación verbal hasta cierto punto. Vino alguien más y en ese mismo año se basó en la ingeniería para otro modelo, este señor. Este otro modelo básicamente es, por decirlo de alguna forma, un modelo pionero que tiene que ver con cómo nos comunicamos nosotros con las computadoras o cómo las máquinas se comunican entre ellas. Entonces, si ustedes se fijan aquí, dice que se aplicó a la comunicación entre máquina y máquina y entre la comunicación máquina y hombre. ¿Cómo consideran ustedes que se comunica una computadora con otra computadora? O más bien, ¿cómo creen ustedes que se comunica un ser humano con una computadora? ¿Alguien tiene alguna idea? Ahí en sus clases de lógica para computación, ¿cómo consideran ustedes que se comunican esas cuestiones? ¿Cómo nos comunicamos nosotros con la computadora? Para comunicar, dale. Pues en lo personal, cuando mencionó eso de lógica, uno solo le da instrucciones a la computadora y la computadora nada más lo que hace es responder a esas instrucciones. Correcto, así es. ¿Verdad? Que sea una comunicación unilateral o bilateral, pues es bastante ambiguo porque la verdad es que uno es el que hace todo. Sí, así es. ¿Verdad? Así es. Entonces, suponiendo que es una comunicación bilateral, yo presiono una tecla, la computadora me responde escribiendo esa tecla en la pantalla. Entonces, cuando yo presiono una tecla, le envío una instrucción al procesador. El procesador la interpreta con subidas y bajadas de energía y él dice, respecto al código que le llegó, si le llegó subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada. Este patrón de subidas y bajadas significa en una letra T, dice el procesador. Y me está pidiendo que lo imprima en pantalla. Vaya, entonces lo imprime en pantalla. De esa manera nos comunicamos nosotros con un equipo. Y de esa manera se comunican también los equipos con otros equipos. Por ejemplo, si yo le envío un mensaje por WhatsApp desde el teléfono a una persona, el teléfono lo que hace es agarra el mensaje, lo empaqueta en datos, lo tira a la red y en la red empieza a viajar a la velocidad de la luz hasta llegar al router de la persona que lo va a recibir. Llega hasta los servidores de Google, llega hasta los servidores de WhatsApp, llega al satélite, donde sea que llegue, y ese mensaje es reenviado directamente. De esa manera se comunican. Y esos mensajes básicamente, para que los dispositivos lo entiendan, están formados nada más por ceros y unos. Los ceros y unos son subidas y bajadas de energía. Eso entrando como en un comercial. Este fue el principio. El modelo Shannon fue el principio de toda esa comunicación. A ese tipo de lenguaje que les estoy mencionando se le conoce como protocolos de comunicación. Un protocolo de comunicación es un lenguaje, un idioma. Nosotros hablamos el idioma español y las computadoras no entienden de idiomas, español, inglés, no entienden de nada de eso. Las computadoras entienden de ceros y unos, subidas y bajadas de energía, encendido, apagado. Eso es lo único que entienden ellas. Entonces ellas se comunican así, con tramas de datos de, por ejemplo, si en un segundo se subió, se bajó, se subió, se bajó 3, 4 veces la energía, entonces esa trama de código, la computadora lo lee, lo interpreta y dice, este mensaje para mí significa hola mundo. Entonces de esa manera se comunican las máquinas. Este señor planteó en aquel momento el modelo de comunicación entre máquinas y máquinas y entre máquinas y humanos. Claro que en aquel momento no habían computadora, eran otro tipo de máquinas. Posteriormente a este señor salió este otro señor,
El modelo de él fue justamente lo que acabamos de estudiar hace un rato. Modelos comunicativos de comunicación de masas. O sea, ya lo que tenía que ver con difusión fuertemente de la información mediante los medios de comunicación masivos, televisión, radio, que en ese momento eran los que existían, periódico, televisión y radio prácticamente, los carteles que se mencionaban también, el cine, esos eran los medios de comunicación de masas. Si hay otros también. Entonces, de eso se trató el modelo que este señor planteó en ese momento, en el año 1954. Y existen otro montón también. Después salió este otro señor que ya planteó un modelo de comunicación persona a persona que ya tenía que ver mucho más, no solo con palabras, sino que también con gestos, también con comunicación no verbal. Eso es lo que hizo este señor. Y ese planteamiento, no me acuerdo, por aquí parece que había una fecha, creo que era 1963, no, 1958. Por aquí vi yo un 1963. Eso consistió el modelo de este señor. También tenemos dos modelos más, que son mucho más recientes. Ustedes pueden darle una mirada más a detalle a esta situación, pero a estas alturas ya estamos llegando al final de la temática. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna pregunta de algo, de las tareas, de las temáticas, del ciclo, de la materia, de la carrera? ¿Algo que quieran saber? Ya para finalizar la temática. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere hacer alguna última acotación antes de cerrar? Pueden ustedes darle una repasadita a estos materiales. Recuerden de que en el examen parcial que se va a realizar al final del ciclo, se van a evaluar la unidad 4, 5 y 6. En este punto ya tocamos lo que yo consideré hasta cierto punto que eran los puntos más importantes de estas unidades. Yo les recomiendo, como siempre, estudiarse estos materiales. O sea, me refiero a estos materiales que están colgados ahí en el sitio. Y ver los videos que estén disponibles. Desde la unidad 3 o desde la unidad 4 creo ya no habían videos por cada presentación, sino que son videos bien selectos. Pero échenle una mirada a estas presentaciones y yo creo que con esto va a ser bastante suficiente para el examen. ¿Alguien tiene alguna consulta antes de cerrar la temática? Bueno, si no hay ninguna consulta, nada más agradecerles porque han estado pendientes de la temática y decirles también que la otra semana tenemos, perdón, de acá a 15 días, tenemos el último conjunto de tutorías. Sería el miércoles 2 y el sábado 5. Si no calculo mal, esas serían las fechas. Miércoles 2 de junio y sábado 5 de junio. Estas serían las dos fechas de finalización. Entonces ahí en la tutoría oficial número 6, que se realizaría el 5 de junio, estaríamos cerrando el ciclo prácticamente. Posteriormente a la tutoría número 6, ustedes van a quedar pendientes solo con el examen parcial. Por ahora tenemos la tarea número 3 para mañana, que yo espero que la suban todos y que obtengan un buen resultado todos. Y el 6 de junio van a tener el ensayo académico, hay que subir el ensayo académico. No hay nada más que agregar. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Algo más que decir? ¿Alguna queja? ¿No hay?
Entonces les agradezco que se hayan conectado, les agradezco su participación, me gusta mucho cuando se pone dinámica la cosa. A veces nos ponemos intensos hablando de cuestiones políticas, pero son las más emocionantes. Cuestiones políticas, cuestiones que ya tienen que ver con cuestiones así serias, más recias. Esas son las que se ponen más candentes. ¿Ibas a decir algo ahí, Sadir? No, le iba a decir que son las mejores, hombre. No, pues sí, si no, si no, no le ponemos salsa al Y, asunto. no, es que sabe qué pasa, o sea, cuando uno se pone Ajá, a hablar de la realidad, o sea, cuando uno se pone a hablar de sociedad, qué mejor que tocar temas puntuales, pues. ¿verdad? Correcto. Es Ahí correcto, sí es. no se va a conocer realmente. Bueno, entonces me alegro, les agradezco mucho que hayan estado pendientes y que hayamos estado con este dinamismo. Les espero dentro de 15 días con las tutorías finales. Esas van a ser las últimas del ciclo. Así que recuerden de que si tienen alguna consulta o algo que preguntar, no tengan pena y me pueden preguntar ahí en WhatsApp. A cada rato recibo preguntas de algunos de ustedes y de todas las cosas que ustedes quieren saber, incluso de otras materias, incluso si tienen alguna dificultad y yo les puedo ayudar y no hay quien les conteste, pues yo también estoy a la disposición. Entonces me han preguntado de un montón de cosas y cualquier cosa de la que tengan dificultad estoy a la orden. Así que no habiendo más, vamos a parar la grabación. Les agradezco mucho por haber estado acá y vamos a quedarnos hasta aquí.